Helicura Chihuaylaf Nahuelpan, destacado poeta mapuche, docente universitario y secretario general de la Agrupación de Escritores Indígenas. Nieto de caciques, creció en la comunidad de Quecherehue, en la comuna de Cunco, región de la Araucanía. Obstetra de profesión, inició sus primeros pasos en la literatura en la década del 70, dando forma junto a otros poetas mapuche de la corriente artística denominada etnocultural, desde donde defiende la naturaleza, la cultura y hace una relectura de la historia oficial sobre la llegada del Estado chileno a la región en el siglo XIX. Fue premiado en 1994 en la categoría Mejores Obras Literarias Inéditas de Poesía por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura y nominado al Premio Nacional de Literatura, postulación impulsada por académicos e investigadores de la Universidad de la Frontera. Hoy en el café conversamos con este importante divulgador de la cultura y el mapudungún, autor de obras como El invierno y su imagen, En el país de la memoria, de Sueños azules y contrasueños, traductor al mapudungún de Pablo Neruda, Gabriela Mistral y Ercilla, entre otras obras, que lo han llevado a ser uno de los artistas mapuche más conocido y reconocido del país. Sean bienvenidos a El Café. Amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este nuevo capítulo del Café. Helicura Chihuaylaf está en este día en el programa y queremos darle la bienvenida. Es un honor para nosotros tenerlo acá. Helicura, bienvenido al Café. Chaltumay, Lamien, Miriam. Mari, Pulamien, Pu Peñi, Pu Huechequeche, Mari, Pu Camuel Fuenguenoy, Compuche, Chaltumay, Tufachi, Ngutancan Meo Fachant. Eso para las personas que no hablan el mapudungún, el saludo. Sí, un saludo para ti, Miriam, para mis hermanas, hermanos, a los jóvenes, las jóvenes, a los amigos y amigas no mapuche, a toda nuestra gente. Y muchas gracias por esta conversación hoy día. Gracias a usted, Helicura, por acompañarnos. Y vamos, para aprovechar bien el tiempo, a comenzar de inmediato a conversar sobre los inicios literarios por allá en la década del 70, Helicura, y cómo nace esta forma de expresar, yo me imagino, este apego con la naturaleza, con la historia de la región de la Araucanía y del país. Sí, bueno, paradojalmente creo que el hecho mismo de la escritura comenzó en los bordes de la ciudad, interno acá en la ciudad de Temuco, en el liceo, hoy día Pablo Neruda, entonces el liceo de hombres número 1. Claro. Pero indudablemente la palabra poética que nos habita a todos, para mí fue un regalo que comienza a orilla del estero, de las vertientes, de los bosques, con una diversidad de pájaros, de flores silvestres, aromas intensos, el fogón en torno al que crecimos, los 5 hermanas, Chihuaylaf Nahuelpan, en la comunidad de Quechurehue, junto con nuestros abuelos. Mi abuelo era el lonco de nuestra comunidad. Una familia que como todas las familias mapuche, siempre muy cercana a la conversación. Y desde luego, entre esa ruca y la casa azul de madera, surgieron estos sueños. Conversábamos hace un momento fuera de cámara que es como por el linaje de su madre, los Nahuelpan, digamos, que viene este lado artístico, donde hay músicos, hay escritores, dibujantes, hay mucha variedad de artistas en los Nahuelpan. Claro, sí, fundamentalmente músicos. Bueno, a mí me gusta la música y he compuesto también, y yo siempre digo soy un músico frustrado. Y bueno, trabajo mucho en la actualidad con músicos, con cantores,
especialmente en este último tiempo con Natalia Contés, una conocida cantante chilena, una gran compañera de escenario, y por el lado Chihuahilaf, la palabra poética, recordando siempre que la palabra poética está en todos los seres humanos, en la conversación, en nuestro espíritu y nuestro corazón, en el silencio, en la dualidad de lo que somos los seres humanos, porque nuestra gente siempre remarca esto, que nosotros somos duales, somos positivos y negativos, y la palabra poética nos invita a levantarnos con lo positivo, sin olvidar lo negativo, que también es una memoria que nos está recordando cuál es el camino que tenemos que seguir. Pero, como digo, la palabra poética no es solamente, la escritura no es solamente un verso o muchos versos. La palabra poética es también los aromas, las texturas, los colores, la gestualidad. Entonces, el ser humano en cada momento que se apega a lo cotidiano está a la vez en lo trascendente, dice nuestra gente. Y por lo tanto, cuando alguien cocina, es palabra poética, porque es ternura para la familia, ¿no? Claro, es como se dice cuando uno cocina con amor, Claro, así chilenizado, digamos. exacto, claro, exactamente. Sí. Sí. Usted ha señalado precisamente que a través de la poesía expresamos esa parte de esa dualidad que quizás los chilenos tenemos un poquitito, o quizás la sociedad actual medio bloqueado, que es las emociones. A través de la palabra precisamente le damos vida a algo que está en nosotros y que tendemos por las situaciones o los contextos laborales o lo que sea en comunidad, digamos, a limitarlos un poco, a bloquearlos en otros casos. Claro, es que se tiende en general, los seres humanos tendemos a escabullirnos un poco de esa llavecita molesta que nos está llamando siempre, ¿no? Esta llavecita que decía Huidobro nos permite abrir puertas que nos comunican con todos, con todas. Entonces, la palabra poética es una llave que ahí está siempre presente. Y, y- y la palabra poética es obligada porque es una conversación entre nuestro espíritu y nuestro corazón. En este momento, cuando conversamos, nosotros estamos a la vez conversando con nosotros mismos. Y quienes nos ven, nos escuchan, están haciendo lo mismo. Y somos seres humanos que estamos todos, mujeres y hombres, y no como solo se tiende a remarcar que las mujeres sí están bajo el influjo de la luna, pero no es así. Estamos todos bajo el influjo de la luna y del sol, y por lo tanto tenemos que aceptar la emoción, la emotividad, la necesidad de ella y la razón, que es inevitable. Entonces, creo que la cercanía a la naturaleza, las culturas que están cercanas a la naturaleza, porque todas estuvieron cercanas a la naturaleza, porque todas las culturas, todos los seres humanos provienen de pueblos nativos, en todos sus colores. Entonces, la palabra poética es algo de la cual no podemos escabullirnos. Elicura, esta palabra poética también que usted ha dejado en los libros que ha escrito, en todo lo que ha participado usted desde el punto de vista de artístico, lo ha llevado a recorrer el mundo y por Chile me imagino también. Hay un hito importante que es el Premio Nacional de Literatura, en el cual usted fue nominado el 2016. Apoyado por académicos, por investigadores de la Universidad de la Frontera, que han reconocido en ustedes esa palabra poética, me imagino yo, como expresado precisamente todo el sentimiento de la naturaleza, del ser humano. ¿Cómo vivió usted ese proceso de
de ser nominado al premio más importante que tenemos en el país para la literatura, y si le gustaría volver a estar o podría volver a estar. Claro. Bueno, lo viví con la intensidad de la luna, es decir, con mucha emoción, ¿no? Porque nunca pensé, yo no escribí para escribir libros, ¿no? Sino que escribí para responder a esas preguntas que me surgían en esa conversación a la que alude nuestra gente. Me sorprendió porque en este territorio hay muchos y muchas que merecen ese reconocimiento. Eh, pero bueno, también es el hecho que cuando uno habla, en uno hablan los ancestros, es decir, está la memoria de nuestros antepasados. Y ocurre que esa memoria que escribo corresponde también a una cultura, a un pueblo. Yo soy mapuche, nací en esa condición y voy a terminar mis días en esa condición y amando profundamente lo que me tocó. Porque dicen, nadie elige nacer en un lugar, un territorio, un idioma, una visión de mundo, un color determinado. Eh, pero poéticamente tenemos la tarea de conocer lo que nos ha tocado, porque conocer es la única posibilidad de amar aquello, ¿no? Y por lo tanto de amarnos a nosotros mismos. Si no amamos lo que nos ha tocado, ¿cómo va a ser posible que valoremos, que respetemos a un diverso, a una diversa? Y entonces el hecho de ser nominado eh, por la Universidad de la Frontera para este premio, reitero, fue para mí una gran emoción. Y se abre nuevamente la posibilidad para el Premio Nacional del próximo año, ¿no? Entonces, bueno, yo acepto porque, insisto, esta palabra no ha comenzado conmigo, ¿no? Sino que ha comenzado con mis antepasados y de sus antepasados y así sucesivamente. Una memoria que recuerda que la palabra viene también de la naturaleza. Entonces, viene de los sueños, ¿no? Viene del misterio que es la vida de los seres humanos, ¿no? Dentro de esa naturaleza del ser humano que usted ha expresado en su poesía y también en sus conversaciones, en otros medios de comunicación o en los conversatorios donde está usted, ha hablado de la colonización del pueblo mapuche y también la colonización de Occidente, lo podemos llamar, ya no solamente el pueblo chileno. Claro, representa la cultura occidental. Ahora, no sé si los occidentales consideran a la chilenidad como parte de ellos también, ¿no? O sea, uno siempre está mirando a otros y a otras, pero cuesta mirarse a sí mismo, ¿no? Claro, hay un hecho histórico del cual proviene todo esto y que por lo tanto marca esta realidad. Y son las pacificaciones. Eh, un hilo enhebrado con dolor, porque aquí, como todos sabemos, como todos saben, todas saben, estuvo el imperio español. Vino a invadir nuestro Gualmapu, nuestro territorio. Entonces, un imperio tan violento como lo es hoy Estados Unidos. Pero, sin embargo, España hizo tratados con nuestro pueblo y respetó esos tratados. Luego llegó el Estado chileno, que también hizo un tratado celebró un tratado con nuestro pueblo, pero la diferencia fue que no lo respetó. Todo esto tenía que ver con la fijación de fronteras, porque esta irrupción violenta, esta invasión, ¿no? Entonces, pero eso genera una realidad.
que es el hecho que esa invasión no es responsabilidad de toda la chilenidad. Es responsabilidad de un pequeño grupo de familias que son, hoy incluso se conocen sus apellidos, son muy pocos. Entonces, que yo digo son el Chile superficial y enajenado, que siempre ha estado mirando fuera de nuestras fronteras y los que estudiamos en la década de los 60, 70, vivimos la realidad que se nos enseñaba mucho sobre Europa y nada se decía de la cultura, de la historia, de los pueblos de este territorio. Y eso ha continuado hasta hoy día, cuando se cambia la mirada hacia Estados Unidos. Entonces, viene todo un proceso de colonización, porque incluso nos unimos con el pueblo chileno profundo, que es la mayoría, que no está presente en la historia de Chile tampoco. En la historia de Chile no están los Soto, los González, los Pérez, etc. Son unos pocos. Y solo hay padres de la patria, no hay madres de la patria en la historia oficial chilena, a diferencia de la historia del mundo mapuche. Entonces, viene esta otra realidad, las pacificaciones. Viene desde allí. La pacificación, el eufemismo, ¿no? La pacificación denominada de la Araucanía, que se consolida en su primera fase en 1883. 100 años después viene la revelación de ese eufemismo, y que es la pacificación de los chilenos, denominado pronunciamiento cívico militar, en 1973. Y esa es una constatación, simplemente, no tiene ánimo sino de poner la realidad sobre la mesa de la conversación. Y todo el proceso de colonización que eso ha significado hasta hoy día. Licura, y en ese sentido, usted al principio señalaba, como todos ustedes saben, que lo que hubo acá fue una invasión. ¿Realmente usted cree que en la región de la Araucanía la gente sabe cómo fue, digamos, incorporado el territorio de la Araucanía al territorio nacional? Se lo pregunto porque precisamente la palabra pacificación habla de una llegada, digamos, muy amistosa, amable, acuerdo. Uno se imagina como eso. Claro. Sin embargo, la demanda histórica y actual de dirigentes del pueblo mapuche es precisamente todo lo contrario: usurpación de tierras, violencia física, sexual, y una serie de cosas más que en el fondo tienen mucho que ver con la avaricia, creo yo, también del ser humano como ser humano, más que de una persona en puntual. Claro, la ambición, la codicia. Claro, no. Yo digo, como ustedes saben... Debiera enseñarse acá cómo fue la historia más... Claro. Digamos... Y también el deseo de salir de la ignorancia, porque en realidad eso ha ocurrido. Pero también por el hecho que el pequeño grupo de familias impuso conceptos, impuso formas de educar, por ejemplo, de informar, de hacer salud, de llevar adelante el denominado desarrollo. Entonces, la historia, ya sabemos que no contempla la historia del pueblo mapuche, no contempla la historia del pueblo chileno profundo. Entonces, creo que esa es una tarea por realizar. Pensemos en la realidad que el Chile superficial y enajenado es el que instala una muralla de conceptos unívocos. Por eso yo digo, este es un problema conceptual, porque claro, se habla hoy día de desarrollo, pero no se dice qué desarrollo, porque dicen, no, sí, específicamente el pueblo mapuche, que somos más numerosos,
y que siempre nos hemos mantenido, cada cual desde su quehacer, en la lucha por reivindicar nuestros derechos. Entonces, claro, dicen, los mapuches no quieren el desarrollo, por eso actúan de esa manera, y por eso cada mapuche somos prácticamente, tenemos la posibilidad de ser terroristas. Entonces, pero no dicen que nosotros también queremos el desarrollo. Lo que pasa es que nosotros nos oponemos al desarrollo contra la naturaleza. Nosotros El tipo de desarrollo es el que no... Exacto, nosotros queremos desarrollo con la naturaleza, de partida. Uno de los temas importantes que usted precisamente ha tomado en sus textos es el respeto por la naturaleza, y hay incluso en el día de hoy, a propósito del cambio climático, hasta científicos que están diciendo que el ser humano como especie no había estado nunca tan alejado precisamente de la naturaleza y le ha dado la espalda de alguna forma. ¿Cree usted que eso es así? Absolutamente, absolutamente. Sí, es cosa de mirar, porque aquí, en Chile, en gran parte de Chile, hasta bastante al sur de este territorio, aún llamado Chile, digo yo, porque este es nuestro Gualmapu, la desaparición de los bosques y todo lo que eso significa. Incluso en esto del problema conceptual, que las plantaciones de pino y eucalipto se pretende hacer aparecer como bosques. Bosque, y ocurre que allí no hay un ecosistema. Entonces, y eso es violencia, y un hecho que la chilenidad debe asumir. O sea, yo creo que la sociedad chilena va a pasos muy lentos. Ha habido cambios, ha habido avances, pero no con la celeridad que requiere la urgencia de este tiempo. Entonces, asumir que la desaparición del bosque significa la desaparición de muchos seres vivos, plantas, animales, insectos, pero no somos los únicos seres vivos. El agua es un ser vivo, las piedras incluso son aparentemente inanimadas. Entonces, el agua va desapareciendo. Este mismo verano, muchos árboles comenzaron a caer, árboles enormes. Entonces, lo que está revelando que las napas se están alejando, las napas de agua se están terminando. Y cuando el agua, el elemento de la vida, el agua de la vida, se va terminando, bueno, se va deteriorando y se va terminando la vida. Y eso, el agua, no tiene nacionalidad, no tiene clase social. Es necesario y urgente que todos los seres humanos, sin distinción, entonces nos pongamos, como suele decirse, la mano en el corazón y digamos, esto no es un asunto solo, o que digan, esto no es solamente un asunto de los mapuches, ¿no? Este es un... Que nos incumbe a todos. Exacto, claro. Un problema grave para todos los seres humanos. Usted hablaba del Chile profundo y eso genera una identidad. ¿Cuál es la identidad, su manera de ver del Chile profundo? Bueno, está en proceso, porque en primer lugar significa que Chile tiene que asumir su hermosa morenidad, porque todos los colores son hermosos, es hermosa la amarillentud, la negritud, la blanquidad, rubiedad, y tanto como es hermosa la morenidad. Entonces, ese es un primer paso. El árbol de la identidad en cualquier lugar de la tierra tiene 5 elementos: el territorio, la historia, el idioma, la visión de mundo, y se me va uno en este momento, que son imprescindibles de tener en la memoria, y si se ha perdido, de recuperarla. Y entonces, como decía en un comienzo, la identidad es una manera de amar. O sea, ¿por qué la cercanía del pueblo mapuche con la naturaleza? ¿Por qué nos levantamos para defenderla? Porque mapuche significa gente de la tierra. Y nuestra gente dice, nosotros somos sus brotes.
Somos sus hijas, sus hijos. Y nuestra pregunta es, ¿qué hijo, qué hija agradecido de una madre, padre, que nos da todo lo que necesitamos para vivir, no se levanta cuando su madre es avasallada, cuando es violentada? Esa pregunta simple que hacemos para que entonces la chilenidad se la haga también, ¿no? Y sobre todo, como digo, la chilenidad profunda, que tiene vasos comunicantes muy caudalosos que nos reúnen, porque decir chilenidad es también decir mestizaje. Y Licura, ¿cree usted que nosotros como sociedad, digamos, particularmente en la región de la Araucanía, que es donde hay más habitantes de la región del pueblo mapuche acá en la región de la Araucanía, se pueda en algún minuto reconocer, digamos, esta riqueza cultural, este amor por la naturaleza del pueblo mapuche, y que nosotros podamos también tomarlo para la supervivencia de nosotros mismos, en el fondo, como lo plantea usted? ¿Falta mucho para eso? Bueno, yo me declaré hace años ya un escéptico optimista. Tengo contacto permanente con estudiantes fundamentalmente desde Iquique hasta Punta Arenas, ciudad y campo. Me interesa mucho hablar con los estudiantes de enseñanza básica, de enseñanza media, también universitaria, pero sobre todo enseñanza básica y media. Y creo que el camino es largo, lamentablemente. Creo que hay momentos que van como reflotando una memoria, reflotando una realidad, que el antiguo territorio mapuche tenía como frontera el río Limarí por el norte, y bastaría mirar un mapa para ver los nombres mapuches que están hasta el seno de Roncaví, Chiloé. Entonces, está la presencia real de la mapuchidad en sus diversidades. Entonces, bueno, es cosa que el Chile profundo comienza a hacer memoria, así que hay un problema simplemente de desmemoria. Licura, bueno, estamos ya, son las 17:32, nos queda muy poquito para ir cerrando este capítulo del café, pero antes de eso y antes del cierre también quiero preguntarle por el caso del asesinato de Camilo Catrillanca. Yo me imagino que para también los movimientos culturales del pueblo mapuche ha sido un tema. ¿Cuál es su opinión respecto a ese tema puntual? Lo que ha ocurrido, digamos, a propósito de la muerte de este joven, ya sean manifestaciones y cómo de alguna manera los loncos de Ercilla se han revelado a la autoridad chilena de alguna manera, ¿o no? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo que sucedió con nuestro hermano, su sacrificio ha marcado una inflexión en no darse cuenta o no querer darse cuenta de parte de este Chile profundo. Creo que este abuso, ¿no? Revela la profundidad del problema aquí en Chile. Nuestras organizaciones han remarcado en la necesidad de la autonomía, de la autodeterminación, y es necesaria, es necesaria. Y entonces la respuesta del Estado, de ese pequeño grupo de familias que quiere sostener su ambición y su codicia a toda costa, creo que llegó a un punto, porque hoy día están esto tan vilipendiado que son los medios sociales, ¿no? que mostraron una realidad, que en los crímenes anteriores, en los asesinatos de nuestros hermanos
en el transcurso de estos años no se había dado, porque las redes sociales dieron cuenta indesmentiblemente de lo que realmente había pasado. Y eso marcó profundamente a la sociedad chilena profunda, me parece, porque en esos días bastaba con... yo estuve de paso por aquí, por la ciudad, venía de Santiago, porque estaba en Santiago cuando eso ocurrió. La gente común y corriente de Chile profundo sintió que nuestro Peñi, Camilo Catrillanca, podría ser su hijo, podría ser su nieto, podría ser él mismo. Entonces, creo que a partir de esa dolorosa realidad hay un cambio, hay un caminar más rápido, como se ha visto, de este territorio, de los habitantes de este territorio. Y desde luego nuestros hermanos y hermanas de la zona de Ercilla son los que han liderado esta situación, porque ellos han sido los más violentados de estos últimos tiempos, porque esto ha sido como ciclos, va cambiando. Antes estuvo en Temulemo, Diday y Colpantano, ¿no? Ahora en Ercilla. Basta mirar el entorno de Ercilla para entonces dolerse, para entonces tener una respuesta, ¿no? Y tener la energía para manifestarla, como la están haciendo nuestros Peña y Lamien de esas comunidades. Son las 19:36, ya estamos despidiendo este capítulo y para cerrar quiero dejar a Eli Curachihuaylaf, que nos ha pedido precisamente este espacio para cerrar el capítulo. Todo suyo, la cámara. Bueno, muchas gracias, Miriam, por la conversación. Sí, indudablemente quisiera ser más, tener la tranquilidad, la frialdad para expresar cosas que a lo mejor son más importantes, pueden ser dichas de mejor manera, pero quiero por eso terminar con un poema que habla de la naturaleza y que está fundamentado en lo que es el centro de la visión de mundo nuestra. Una visión de mundo que invito a nuestras hermanas, hermanos, amigos, amigas, jóvenes, niños, a conocer con más profundidad, porque es muy bella. En mí también habla la chilenidad y también la respeto y la quiero, ¿no? Porque no puedo ser un demediado. Y ese centro en Mapudungun se dice Ichofil Monien, que significa la totalidad sin exclusión, sin fragmentación de todo lo viviente, es decir, biodiversidad. El poema se llama Ichofil Monien. Voy a leerlo en castellano. Biodiversidad, reciprocidad. Sí, ¿quién puede dudarlo? Me dicen. El agua es la vida. Pero, ¿qué hace el agua sin el aire? Pero, ¿qué hacen el aire y el agua sin la tierra? Pero, ¿qué hace la tierra sin el fuego? Pero, ¿qué hace el fuego sin el sol? Pero, ¿qué hace el sol sin la ceniza de la luna? Pero, ¿qué hace la luna sin el canto del silencio? Pero, ¿qué hace el silencio si no sucede la contemplación? Pero, ¿qué hace la contemplación sin la palabra? Pero, ¿qué hace la palabra sin el aliento de la naturaleza? Pero, ¿qué hace la naturaleza sin el agua de la vida? Por favor, continúe usted este poema en medio de los últimos bosques, en el rocío de la madrugada, a orillas de los menguados
ríos, saltos, lagos, mirando los barcos en el horizonte del mar y en el aire contaminado del día, en la cumbre nocturna y más delirante de la imaginación. Y con esas palabras, con ese poema, El Licurache Guaylaf, nos despedimos del café. No se pierda ahora a las 20 horas el concierto aniversario número 38 en la Universidad de la Frontera, por supuesto, que se está realizando de manera gratuita acá en el Aula Magna, si alcanza a llegar, y si no lo puede ver en vivo, por supuesto, a través de las pantallas de Ufrovisión. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo, Licurache Guaylaf, un honor tenerlo acá. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.